las elecciones. Si hay una dictadura, ¿cómo va a haber elecciones? Y si hay elecciones, entonces no hay dictadura. Entonces, yo creo que a quien hay que sacar es a los comunistas, con quien hay que emprender toda nuestra frustración y todo nuestro desprecio es contra quienes han hecho eso mismo con nosotros, es contra los comunistas, contra los castristas, contra todos aquellos que defienden esas utopías comunistas y socialistas para poder llegar al poder y desde ahí intentar reinar y vivir sin trabajar de por vida. Ese es nuestro enemigo en común. Ellos son los causantes y los responsables de todo lo que ustedes, nosotros y el resto de los pueblos que viven la misma realidad estamos viviendo. Y es contra ellos a los que hay que mandarles mensaje de que esto es lo que les va a suceder en cuando caigan en nuestras manos. A los venezolanos, ¿no? Bajando la bandera del asta y pues vamos a decir como que ensañándose con ella, ¿no? Y es, como usted dice, a mí sí me causó, vamos a decir, tuve sentimientos encontrados. Tampoco es que no sentí nada, no me gustó. Pero es muy normal, es entendible de que para ellos esa bandera lo que representa es el régimen castrista. Y yo quiero aprovechar nuestro podcast, ¿no? Para mandarle un mensaje al pueblo de Venezuela, o para mandarle varios, ¿no? Y uno de ellos es esa bandera que tiene una estrella, un triángulo y 5 franjas, 3 azules y 2 blancas, representa al pueblo de Cuba, no representa el régimen castrista. Y aunque ellos hagan uso de ella y se quieran apropiar, es la misma situación que su bandera, esa bandera venezolana tan linda, tricolor, con sus estrellas. Como Maduro se apropia de esa bandera y para nada es la bandera de Maduro ni del régimen venezolano comunista, es la bandera de los venezolanos. Pues es la misma situación con los cubanos. La bandera cubana es de los cubanos, no del régimen castrista, no la inventó los castristas, no la inventaron los comunistas, la antecede por muchísimas décadas, muchísimos años. Y la verdad es que si ustedes con eso lo que quieren es hacer entender de que repudian al régimen de los Castro, nosotros lo entendemos, pero si no, es banal, porque la verdad es que tanto nosotros como ustedes, como los bolivianos, como los nicaragüenses, vivimos secuestrados por el narcocomunismo y todos, cada uno de nosotros somos víctimas del mismo mal. Yo me reía, y no porque lo que estuviera diciendo estuviera de risa, sino porque decía, es verdad que el mundo es un pañuelo, y desde que empezamos el podcast estamos hablando de los destinos entrelazados de Cuba y Venezuela. Y yo me reía por la reflexión que tú estabas haciendo de la bandera, porque el colmo de los colmos es que la bandera cubana fue diseñada por un venezolano. Pues ciertamente. Narciso López, nacido el 2 de noviembre de 1797. Y nuestra bandera, diseñada por el venezolano Narciso López, nacido en Caracas, ondeó primeramente en Nueva York. Qué buena acotación. Antes de ondear en Matanzas. Este es el momento, y es también un mensaje para el pueblo de Cuba. Cubano, es tu momento. Levántate, sal para la calle a pelear por tu libertad. Ahora más que nunca, el régimen no solo está cagado, sino está debilitado, porque se sabe que hay cubanos en Venezuela reprimiendo a los venezolanos. Sal y aprovecha que ellos están atendiendo lo que pasa en Venezuela, porque se sabe que de los departamentos de inteligencia de La Habana es donde se está orquestando todo este circo y toda esta represión al pueblo venezolano. Así que ahora es el momento. Si estabas esperando por un día, es hoy. Dale para la calle a pelear por tu libertad. Aprovecha el contexto que se está viviendo. Únete al pueblo de Venezuela y sal a pelear por tu libertad. Esto que estamos hablando está coincidiendo con algo que sucedió en Cuba hace 30 años, 5 de agosto del año 1994, cuando la mayor protesta que se realizó antes del 11J tuvo lugar en La Habana, cuando el pueblo se lanzó a las calles, sobre todo en el Malecón. Y ojalá que a 30 años del maleconazo el pueblo de Cuba lo rememore como debería rememorarlo. Atenta a lo que está pasando en Venezuela, preocupada porque sé que la situación se torna difícil cada vez más y que ese régimen está dispuesto a cualquier cosa, pero a la vez muy emocionada de ver al pueblo de Venezuela diciéndole a Nicolás Maduro ahí a su cara que ya no quiere saber de él. Lo más importante ahora es que los venezolanos hayan aprendido y entiendan de que no pueden retirarse de las calles, que la pelea se tiene que seguir dando en las calles y que hasta que Maduro no salga del poder, ellos no pueden volver a la normalidad. Hace falta insurrección, hace falta desobediencia civil para que salgan del poder, porque como hemos dicho en otros podcasts, no existe ejército, no existe represor, no existe tirano que pueda contra la voluntad de un pueblo decidido en las calles y que esté dispuesto a resistir el tiempo que sea necesario. Pero también vi a Hugo Chávez con estos ojos en el aula magna de la Universidad de La Habana, porque en 1994 precisamente, el año del maleconazo, Fidel Castro llevó a Hugo Chávez a La Habana, lo recibió en el aeropuerto como si fuera todo un dignatario
y para colmo lo invitó a profanar el aula magna de la universidad. Que iban a hacer trampa. Hombre, yo estaba esperando eso, yo no estaba esperando otra cosa. María Corina también lo estaba esperando. Claro, por supuesto, y María Corina es una mujer brillante, extremadamente inteligente, es imposible que no lo haya estado esperando. Que se puede confiar en la palabra de un dictador, no, hombre, no, jamás. Ni en la de Maduro, ni en la de Díaz Canel o Raúl Castro, ni en la de Ortega de Nicaragua. No se puede confiar en la palabra de un dictador porque esa gente no tiene palabra, no tienen honor. Lo único que les importa es permanecer en el poder. Porque sabemos que la presión muchas veces hacen que esta gente pues se repliegue un poco para atrás. El pueblo de Venezuela es un elemento primordial. No pueden dejar las calles, cueste lo que cueste. Y yo lo repito, a mí a veces me da cierta cosa decir esto, pero es que es así. Objetivamente hablando, el pueblo de Venezuela no puede abandonar las calles, porque si abandonan las calles, todo se va a enfriar, todo va a caer ahí en un stand-by y las cosas van a volver a ser como fueron en el 2019, en el 18, en el 17, en el no sé cuánto y por ahí para allá. Creo que es muy sabio en el sentido de que quien tiene que poner la violencia son los violentos y los violentos son los del régimen. No es el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela hizo una demostración cívica extraordinaria el día 28 de julio en las elecciones, cuando fue a dar su voto de manera organizada, de manera disciplinada, sin ningún tipo de problema. Quienes empezaron como siempre lo hacen, quienes empezaron con la violencia fueron los del régimen, fue el Maduro y todos sus acuerdos. El llamado de María Corina, que como bien tú has dicho, no es un llamado, váyanse para las casas y estén tranquilitos allí, porque ya tengo miedo. No, vamos a empezar diciendo que María Corina Machado tiene unos pantalones, pero más que bien puestos. Los tiene bien puestos por encima de la cintura, déjame decirte. Es una mujer súper valiente y una mujer súper inteligente. Por lo tanto, yo sí creo que el llamado es correcto. O sea, el pueblo no puede abandonar las calles, lo repito, pero obviamente tiene que hacerlo de manera cívica, de manera pacífica, de manera organizada e incluso de manera estratégica. Hay que pensar las cosas para que no sea toda una revuelta. Obviamente. Es totalmente entendible que ante la adversidad que se ha vivido durante tanto tiempo, ante tantos muertos que le han impuesto a ese pueblo por culpa de ese régimen, ante tanta represión, por supuesto que la gente va a salir y muchos van a perder los estribos, claro, como se dice, van a salirse de control y van a emprender su frustración contra lo primero que se encuentren que le represente algo que signifique ese régimen. Y espero que con estos mismos ojos que vi el génesis de toda esta historia nefasta de 30 años, pueda ver el fin y la caída de la dictadura en Venezuela, pero por supuesto de la de Cuba también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. y desde aquí, como siempre, le damos la bienvenida a este podcast. Un espacio digital hecho por cubanos y para los cubanos, pero también para todas aquellas comunidades que, como nosotros los cubanos, están sufriendo los flagelos del comunismo. Hoy vamos a estar hablando de una situación bien seria, todo lo que se está viviendo en el pueblo de Venezuela, que está peleando por su libertad, que está en las calles y que está exigiendo no solo que salga ese sátrapa venezolano de Nicolás Maduro, sino también que se reconozca como el presidente electo por el poder soberano del pueblo de Venezuela, a Edmundo González. Yo, a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues Reinier, yo por lo menos preocupada, a la vez de atenta a lo que está pasando en Venezuela, preocupada porque sé que la situación se torna difícil cada vez más
y que ese régimen está dispuesto a cualquier cosa, pero a la vez muy emocionada de ver al pueblo de Venezuela diciéndole a Nicolás Maduro ahí a su cara que ya no quiere saber de él. Y yo, Reniel, sintiéndome 30 años del maleconazo, porque esto que estamos hablando está coincidiendo con algo que sucedió en Cuba hace 30 años, 5 de agosto del año 1994, cuando la mayor protesta que se realizó antes del 11J tuvo lugar en La Habana, cuando el pueblo se lanzó a las calles, sobre todo en el malecón. Y ojalá que a 30 años del maleconazo el pueblo de Cuba lo rememore como debería rememorarlo. Pues sí, la verdad es que todos estamos muy atentos a lo que está pasando en Venezuela, cómo los venezolanos están dando la batalla en las calles, cómo han salido a arrancar, a romper, a eliminar toda propaganda chavista, toda propaganda comunista, todos los carteles que hacían ovación a Maduro y por supuesto esas icónicas imágenes y videos donde se ve cómo derriban las estatuas, todas esas supuestos, no es que me cuesta decir monumentos, todos esos pegotes de cementos que emulaban, ¿no?, a ese sátrapa venezolano también que fue Hugo Rafael Chávez Frías, ¿no? Yo creo que es el momento de estar con el pueblo de Venezuela, es el momento de apoyar no solo la necesidad que tienen los venezolanos de ser libres, sino el proceso que están viviendo, porque yo entiendo que mucha gente, todo el mundo puede tener su opinión, su criterio de lo que está sucediendo y sobre todo de cómo debería ser, ¿no?, lo que está sucediendo, porque hay muchos cuestionamientos de si en dictadura se debe votar o no, si esto a posteriori puede legitimar alguna de las tantas aberraciones, ¿no?, que ha cometido el régimen en estos últimos 25 años, pero lo importante, lo más importante desde mi punto de vista es lo que está sucediendo ahora mismo, que es que el pueblo venezolano está en las calles, que está exigiendo libertad, que está exigiendo que Maduro, que Cabello y que toda su comitiva salgan del poder, que entreguen la República de Venezuela al presidente electo. Válida o no elecciones en una dictadura, el pueblo venezolano ha decidido, ha demostrado mediante las urnas y con las actas reales que contan en el poder de ellos, que quien quiere que represente a los venezolanos es Edmundo González y todo el grupo que encabeza María Corina. Entonces, ese es el primer paso para poder desencadenar todo el proceso de transición hacia la verdadera democracia que necesita el pueblo de Venezuela. No se puede pretender que tumbar una dictadura es un ejercicio sencillo o que existe una ecuación perfecta que se debe aplicar o seguir al pie de la letra. Cada proceso, a pesar de que tenga similitudes, tiene sus especificidades del momento histórico, de la idiosincrasia del país, de las condiciones, etc. Lo más importante ahora es que los venezolanos hayan aprendido y entiendan de que no pueden retirarse de las calles, que la pelea se tiene que seguir dando en las calles y que hasta que Maduro no salga del poder, ellos no pueden volver a la normalidad. Hace falta insurrección, hace falta desobediencia civil para que salgan del poder, porque como hemos dicho en otros podcasts, no existe ejército, no existe represor, no existe tirano que pueda contra la voluntad de un pueblo decidido en las calles y que esté dispuesto a resistir el tiempo que sea necesario. Sí, yo mirando, Renier, que los destinos de Cuba y Venezuela están estrechamente vinculados. Ahorita cuando presentábamos el podcast y yo mencionaba el año 1994, por el maleconazo, que se están cumpliendo 30 años, por asociación, ahora mientras tú hablabas, recordé otro detalle de 1994 también. Me siento viejo al pensar que han pasado 30 años y que el maleconazo marcó mi vida, porque aunque no estuve ese día, yo no estaba en La Habana, yo estaba en Villa Clara, pero apenas unos días después llegué a La Habana, donde estuve alrededor de 5 años, y entonces vi los resultados del maleconazo. Pero también vi a Hugo Chávez con estos ojos en el aula magna de la Universidad de La Habana. Porque en 1994, precisamente, el año del maleconazo, Fidel Castro llevó a Hugo Chávez a La Habana. Lo recibió en el aeropuerto, como si fuera todo un dignatario. Y para colmo lo invitó a profanar el aula magna de la universidad. ¿Por qué yo estaba en La Habana y por qué estuve 5 años en La Habana? Bueno, los religiosos no podían entrar a la universidad hasta antes del año 1992. Pero en 1992, después que se cayó el campo socialista, en el 89, la dictadura cubana, para sobrevivir,
tuvo que hacer Una de sus tantas mutaciones. Exacto, su maquillaje, ¿no? Y entonces una de las cosas fue que dijo, no, los religiosos ya pueden entrar a la universidad. Ahora sí. Y entonces yo fui una de sus pruebas. Igual que después fue una de sus pruebas cuando quitaron la Carta Blanca, en el año 2013. Son ademanes, pero que uno los ha vivido en carne propia y por supuesto uno aprovecha esas oportunidades, ¿no? Pero entré a la universidad y debo decir que la gran universidad de mi vida fue la ciudad de La Habana. Y la conexión que tuve con escritores y poetas y trovadores que nunca había tenido. Y eso atizó las ansias de libertad que yo tenía desde niño, criado en la iglesia bautista. Pero, ¿por qué digo lo de Hugo Chávez? Porque yo supe que había llegado un tal venezolano que se llamaba Hugo Chávez, que iba a estar esa noche en el aula magna. Yo estuve allí presente. Por cierto, hasta el día de hoy todavía me estoy preguntando qué pasó con una de las ventanas que se reventó y estalló. Y hubo ahí un pase extraño a tierra que no sé qué cosa fue. Si alguien más estaba de los que nos está viendo aquí aquella noche en el aula magna, averigüe, pero algo extraño pasó ahí. No sé qué sería. No vi nada más, pero lo que sí puedo atestiguar es que se rompió una ventana de cristal. Y pude ver con estos ojos a Hugo Chávez. En aquel momento yo no me iba... ¿Qué me iba a imaginar yo de lo que venía, no? Pero ahora que han pasado 30 años, y han pasado 30 años por un lado del maleconazo, pero han pasado 30 años también de que la bestia del hombre en piedra llevó a Hugo Chávez a La Habana, me doy cuenta de toda esta historia que ya tiene 30 años, porque en aquel momento, ahora lo comprendo, Fidel Castro estaba apostando por Hugo Chávez, ya que se le había caído el petróleo de la Unión Soviética, pues él estaba puesto para el petróleo de Venezuela. Ya sabemos. Que de cierto modo fue lo que trajo a flote de nuevo la tiranía castrista por muchísimo tiempo. Exacto. Entonces, los destinos de Cuba y Venezuela están estrechamente vinculados. Y espero que con estos mismos ojos que vi el génesis de toda esta historia nefasta de 30 años, pueda ver el fin y la caída de la dictadura en Venezuela, pero por supuesto de la de Cuba también. Por supuesto, ¿no? Y además eso va a ser parte, eso va a ser un efecto dominó. Sí, como dice Mario, están bien unidos los destinos de ambos países, de Cuba y Venezuela, y es obvio, porque de hecho lo que está ocurriendo en Venezuela no es más que una especie de metástasis de lo que ha ocurrido en Cuba, de ese sistema nefasto, castrocomunista, que ha exportado su modelo, por decirlo de algún modo, ese modelo que Fidel Castro bien dijo que no funcionaba ni siquiera para los mismos cubanos, lo ha exportado por toda Latinoamérica y ha seguido y quiere, por supuesto, exportarlo por muchas partes del mundo. Ellos quisieran que ese sistema pues fuera acogido en todos los países. Obviamente están muy relacionados al punto de que ahora mismo, como en otras ocasiones anteriores, están llegando a Venezuela, por supuesto, cubanos, ¿no? Represores cubanos para apoyar a Maduro en toda esta labor de reprimir. Tropas especiales conocidas como las avispas negras, que dicho sea de paso, estas tropas especiales, su especialidad es en disturbios y antimotines. O sea, esa es la expertise de estos militares. O sea, no son cualquier tipo de militares, no son cualquier tipo de tropa, no son, vamos a decir, acólitos del régimen o simpatizantes del régimen castrista que simplemente pues están yendo ahí a apoyar. No. Son militares preparados y entrenados para este proceso que se está viviendo en Venezuela. Exactamente, y no solamente esa fuerza, llamaríamos fuerza bruta, represiva, o sea, ellos no solamente son las manos para reprimir, sino que también envían cerebros pensantes, que por supuesto son estrategas para llevar a cabo la represión contra el pueblo de Venezuela. Yo hace unos días veía un video que se ha hecho bien viral sobre todo en X, que se veía a un grupo de venezolanos quitando una bandera cubana de un lugar público y haciéndola trizas. Y francamente yo como cubana no me sentí ofendida con eso, porque es obvio que el pueblo de Venezuela lo único que puede sentir por esa bandera es sencillamente ver en ella la bandera del invasor, más nada que eso. Lo único que por supuesto como cubana que ama sus símbolos patrios y que lamenta mucho que el régimen castrista nos haya querido robar todos esos símbolos y se haya querido apropiar de todo lo que nos pertenece a los cubanos, lo único que podría decirle a los venezolanos es que ojalá
Venezuela se libere muy pronto de ese régimen opresor de Maduro, pero que también Cuba se libere y que finalmente nuestra bandera deje de ser la bandera del invasor y se convierta también en una bandera libre, en una bandera que ondee verdaderamente soberana, porque mira, esa palabra de pueblo soberano la usan tanto estos dictadores, ¿no? Estos sátrapas, y la tienen siempre ahí a filo de lengua, ¿no? Pero realmente nuestros pueblos no son soberanos, porque si fueran soberanos, ahora mismo el pueblo de Venezuela podía finalmente salir de Maduro completamente y tuvieran ya casi que tomando posesión o ya en posesión al presidente que verdaderamente ellos eligieron, ¿verdad? Que es Edmundo González, por supuesto, y ya estarían pues viviendo la voluntad que ellos han querido ejercer, pero como no son precisamente soberanos estos pueblos, porque están bajo el yugo de estos opresores, pues ni el pueblo de Cuba puede elegir, porque ni siquiera pueden votar, por lo menos los venezolanos fueron a unas elecciones que obviamente Maduro quiere manipular, pero fueron unas elecciones. Los cubanos ni siquiera eso, no pueden elegir nada. Y los venezolanos que han elegido y que han decidido a través del voto qué es lo que quieren, pues no lo pueden poner en práctica. Así que es bien complejo todo esto que se está viviendo en Venezuela, pero no podemos perder las esperanzas. Sí, yo quería hacer hincapié en esto que usted trajo acá, ¿no? De ese tema donde se ve a los venezolanos, ¿no? Bajando la bandera del asta y pues, vamos a decir, como que ensañándose con ella, ¿no? Y es, como usted dice, a mí sí me causó, vamos a decir, tuve sentimientos encontrados. Tampoco es que no sentí nada, no me gustó. Pero es muy normal, es entendible de que para ellos esa bandera lo que representa es el régimen castrista. Y yo quiero aprovechar nuestro podcast, ¿no? Para mandarle un mensaje al pueblo de Venezuela, o para mandarle varios, ¿no? Y uno de ellos es esa bandera que tiene una estrella, un triángulo y 5 franjas, 3 azules y 2 blancas, representa al pueblo de Cuba, no representa el régimen castrista. Y aunque ellos hagan uso de ella y se quieran apropiar, es la misma situación que su bandera, esa bandera venezolana tan linda, tricolor, con sus estrellas, como Maduro se apropia de esa bandera y para nada es la bandera de Maduro ni del régimen venezolano comunista, es la bandera de los venezolanos, pues es la misma situación con los cubanos. La bandera cubana es de los cubanos, no es del régimen castrista, no la inventó los castristas, no la inventaron los comunistas, la antecede por muchísimas décadas, muchísimos años, y la verdad es que si ustedes con eso lo que quieren es hacer entender de que repudian al régimen de los Castro, nosotros lo entendemos, pero si no, es banal, porque la verdad es que tanto nosotros como ustedes, como los bolivianos, como los nicaragüenses, vivimos secuestrados por el narcocomunismo y todos y cada uno de nosotros somos víctimas del mismo mal. Entonces, yo creo que a quien hay que sacar es a los comunistas, con quien hay que emprender toda nuestra frustración y todo nuestro desprecio es contra quienes han hecho eso mismo con nosotros, es contra los comunistas, contra los castristas, contra todos aquellos que defienden esas utopías comunistas y socialistas para poder llegar al poder y desde ahí intentar reinar y vivir sin trabajar de por vida. Ese es nuestro enemigo en común. Ellos son los causantes y los responsables de todo lo que ustedes, nosotros y el resto de los pueblos que viven la misma realidad estamos viviendo. Y es contra ellos a los que hay que mandarles mensaje de que esto es lo que les va a suceder en cuando caigan en nuestras manos. Es ahí donde tenemos que enfocarnos, no con los cubanos, no con las comunidades, no con nuestros símbolos, porque nada de eso representa a las tiranías que desgraciadamente hoy desgobiernan nuestras naciones. Reinier, yo me reía, y no porque lo que estuviera diciendo estuviera de risa, sino porque decía, es verdad que el mundo es un pañuelo, y desde que empezamos el podcast estamos hablando de los destinos entrelazados de Cuba y Venezuela. Y yo me reía por la reflexión que tú estabas haciendo de la bandera, porque el colmo de los colmos es que la bandera cubana fue diseñada por un venezolano. Pues ciertamente. Narciso López, nacido el 2 de noviembre de 1797. Y nuestra bandera, diseñada por el venezolano Narciso López, nacido en Caracas, ondeó primeramente en Nueva York. Qué buena acotación. Antes de ondear en Matanzas. Y por cierto, una bandera anexionista. ¿Cómo no? Sí. Exactamente, o sea, como una prueba más de cuán entrelazados están los destinos. Nos la diseñó un venezolano. Exacto.
Es así y francamente podríamos verlo desde otra óptica, desde la óptica de un cubano. Nosotros, por ejemplo, como cubanos que queremos la libertad de Cuba, vemos cómo el régimen de Venezuela apoya y ayuda, y lo ha hecho durante todos estos años al régimen cubano, enviándole petróleo, enviándole cualquier tipo de ayuda, pero también cuando hay alguna situación compleja dentro de Cuba, ellos también han enviado represores a Cuba. Sí. Por lo tanto, a mí no se me ocurriría nunca coger la bandera venezolana y quemarla o hacer semejante cosa, ¿no? O romperla. Obviamente, lo repito, yo no me sentí ofendida y entiendo, ¿no? Pero voy a decir algo muy sabio que dijo mi hija Rachel, y ojalá que haya algún venezolano escuchándonos y que puedan captar este mensaje. Cojan una foto de Fidel, una foto de Raúl, una foto de Díaz-Canel y háganla trizas. Cojan la bandera del movimiento 26 de julio y quémenla y háganla trizas, porque todos esos sí son verdaderamente símbolos del castrismo y no son símbolos del pueblo cubano, de nuestro pueblo, de nuestra historia, que como bien decía Reinier, antecede a toda esta porquería del Castro comunismo. Claro, pero este fenómeno obedece a algo, y es que obviamente el castrismo ha tratado de robarse todos los símbolos. Sí, claro. Y ha logrado que alguna gente vea esos símbolos como representantes del castrismo. Y de eso se trata nosotros, de desmitificar eso y volver a recuperar lo que nos pertenece. José Martí es de nosotros, el himno nacional es de nosotros. La bandera que nos diseñó Narciso López, el venezolano, es de nosotros. Y Cuba también es de nosotros. Y Cuba es de nosotros. Exactamente. Sí, yo me quiero centrar un poquito o sea, no solo lo que está sucediendo, sino cómo se empezó dando, ¿no? Esto no es una situación, como dicen los comunistas, coyuntural, o algo como por ejemplo el 11 de julio, que fue espontáneo, algo que se encendió debido al contexto social que se vivía o el 5 de agosto la necesidad del 94, que fue espontáneo. O el 5 de agosto del 94, que fue igual. Esto es un proceso que se ha ido trabajando de a poquito en él. Primero, por supuesto, como todas las iniciativas, ¿no? Y sobre todo a esta escala, que se lleva primero en grupos a un nivel más privado, de confiabilidad, y luego pues ya se va dando a conocer cuando hay algo más elaborado que no te pueden romper con tanta facilidad. Pero el punto es que esto viene caminando hace un tiempo, donde muchas personas pesaban de una gran incredulidad, un pesimismo atroz que pues daba por muerto algo que aún no había nacido. María Corina, su equipo, Edmundo, e incluso la señora que ahora se me escapa su nombre, quien ella primera... Bueno, es que vamos a partir de aquí. Primero estaba María Corina corriendo como candidata presidencial una persona que estaba optando, ¿no?, por correr como candidata presidencial para estas elecciones. Luego la invalidan y ella trae como sustituta a una mujer que no recuerdo ahora su nombre. También la invalidan de poder participar en la campaña, o sea, en las elecciones presidenciales, buscando todo el tiempo el régimen de Maduro de que participara supuestamente por la oposición, quien ellos ya tenían decidido. Exacto. Y no los dejaron, trayendo a última hora, casi 2 horas antes que cerraran la propuesta, ¿no?, para poder presentar el candidato presidencial, trajeron a Edmundo González y pudieron inscribirlo y tuvieron que aceptar, ¿no? El régimen de Maduro tuvo que aceptar que este fuera el candidato presidencial por parte de todo el movimiento, que desde el grupo de María Corina Machado y todos quienes lo conforman, ¿no?, pues estuvieron llevando todo este proceso a cabo, que son quienes han ido sumando a la gente, incentivando a la gente, dándole ese shot de esperanza para con su realidad, ¿no? Y que se podía cambiar toda la desgracia que se estaba viviendo en Venezuela. Se dan las elecciones, unas elecciones muy cuestionadas, no solo por la manera en que el régimen ha tratado de manipularlas, tumbando las redes, tumbando todas las conexiones, todo el proceso que sabemos que sucedió. Sin embargo, aún así no pudieron impedir que la gente fuera a las urnas, que votara, que hiciera uso de ese derecho que supuestamente en esa constitución, que sabemos que es chavista, pero aún así es la que existe hoy, pues ellos, los venezolanos, tienen, ¿no? Hicieron un derecho hicieron uso de su derecho al sufragio, fueron a las votaciones
y tuvieron una victoria aplastante ante el régimen de Maduro con más de un 70% de los votos a favor de Edmundo González en unas elecciones que solo el 80% de los votos fueron contabilizados y fueron publicados. Sin embargo, con ese otro 20%, ni siquiera el régimen de Maduro, ganando absolutamente ese 20% restante, podía hacer referencia, no, podría hacer frente a la cantidad de votos que pues sacó el movimiento de María Corina con Edmundo González como candidato presidencial. ¿Qué creen ustedes de este proceso electoral? ¿Cómo se dio? Y bueno, un poco todo lo que he ido comentando aquí. No, está muy bien, Renier, lo que tú has comentado. Yo creo que hay que ver ambas partes. La dictadura también, Maduro y todo su séquito, vieron en estas elecciones una oportunidad de, vamos a decir, de recomenzar, porque ellos tienen que de alguna manera hacer sus ademanes democráticos, ¿no? Y de hecho, esto viene de Barbados, de las conversaciones donde Estados Unidos puso contra la pared, vamos a decir contra la pared, o ellos se dejaron poner contra la pared, porque en realidad le levantaron las sanciones. Aquí mismo en nuestro podcast hablamos de cómo les levantaron y de hecho les devolvieron los prisioneros, todos estos corruptos y todos estos narcotraficantes que nosotros pusimos escrito en el cielo. Pero siempre se dijo, no, pero ellos tienen que dar. Y en el dar estaba precisamente estas elecciones. O sea, Maduro se había comprometido que iba a hacer elecciones democráticas y libres. Y él ahora pues tenía que cumplir. Pero por supuesto, ya sabemos, nosotros sabíamos desde el principio que no iba a cumplir. Sí, eso era una jugada cantada. Que era una jugada. Pero como mismo yo mencionaba la jugada de los castristas que dijeron, bueno, ahora pueden ir a las universidades de los religiosos en el año 92 y en el 2013 dijeron, bueno, ya quitamos la carta blanca. Y eso, de alguna u otra manera, fueron jugadas de ellos. A mí me beneficiaron porque me permitieron, por ejemplo, cuando quitaron la carta blanca en el 2013, realizar una labor diplomática de lo que se... representando a la oposición que existía dentro de la isla. Exacto, que es lo que se denomina la diplomacia ciudadana. Eres un diplomático que representa no al sistema, no al gobierno, sino al pueblo. Y lo hice por 3 años, entrando y saliendo de Cuba hasta que lamentablemente tuve que salir ya como refugiado. Pero igualmente, la oposición, en este caso venezolana y María Corina, precisamente, pues dijeron, bueno, aquí tenemos una oportunidad. Ellos han decidido reírse de los Estados Unidos del mundo y nosotros nos vamos a reír de ellos. Y se la vamos a jugar bien jugada. Entonces, es un juego de ajedrez. Es un juego de ajedrez y me encanta como Jaime Bailey, que lo veo bastante, ha dicho que en este caso María Corina le dio jaque a Maduro. Ahora lo que hace falta es que le dé el jaque mate. Le dio jaque en el juego de ajedrez, pero lo que falta es el mate. Y al mate nos vamos a dirigir ahora y yo realmente confío y admiro mucho a María Corina y creo que sí es capaz de ir hasta el final, como ha sido su lema. Yo creo que es capaz de hacerlo. Va a ir hasta el final y el final es jaque mate a Maduro. Sí, a ver, no creo que sea nada asombroso lo que ha hecho Nicolás Maduro. Ya lo hizo en el año 2019, que fueron las últimas elecciones convocadas. No, y hubo fraude en el 18, en el 18, 13. O sea, en Sí. todas las convocatorias a Sí. elección, por supuesto, ellos hacen fraude porque, como bien yo dije en el podcast anterior, él no se va a dejar quitar el poder. El que piense que la dictadura va a ceder el poder así, sin más acá ni más allá, está mal de la cabeza. O sea, Maduro no va a dejar el poder. Y en el caso de que, como se rumoraba por ahí, que al final todo esto no son más que rumores, de que Maduro se iba, pero que Diosdado Cabello, miren, sencillamente, esta gente están ya tan embarradas, están tan comprometidos con toda la cantidad de cosas mal hechas que han hecho, que ellos no van a dejar el poder así de simple. O sea, van a tener que sacarlo con candela o no sé cómo. Pero el caso está... O con inteligencia. O con inteligencia, obviamente, no. O sea, de alguna manera incluso tiene que haber candela, una fórmula. Es que incluso la candela hay que darla con inteligencia, Sí, porque si no acaba claro. contigo mismo. Tiene que haber una fórmula, porque es imposible. Ellos no son eternos ni nada que se le parezca. Tiene que haber una fórmula para sacarlo. Ahora, que iban a hacer trampa... Hombre, yo estaba esperando eso, yo no estaba esperando otra cosa. María Corina también lo estaba esperando. Claro, por supuesto, y María Corina es una mujer brillante, extremadamente inteligente, es imposible que no lo haya estado esperando. ¿Que se puede confiar en la palabra de un dictador? No, hombre, no, jamás.
ni en la de Maduro, ni en la de Díaz Canel o Raúl Castro, ni en la de Ortega de Nicaragua. No se puede confiar en la palabra de un dictador porque esa gente no tiene palabra, no tienen honor. Lo único que les importa es permanecer en el poder. Ahora, es obvio, una vez que se sabe lo que va a pasar, tú estás planificando un proceso electoral teniendo en cuenta precisamente que el resultado puede ser manipulado por el que está en el poder. El CNE, ¿qué cosa es? Hombre, eso es una entidad, es una entidad del régimen. Por lo tanto, fíjate que cuando el presidente del CNE estaba hablando, tú decías, Dios mío, ¿quién está hablando ahí, Maduro o él? El tipo hablaba con ese mismo despotismo y que no sé qué, y tranquilidad y amenazas y cosas para el pueblo, que tú te das cuenta. Y te das cuenta también por el modo en el que dio el resultado, que estaba mintiendo, porque además, quienes estuvimos siguiendo todo el tiempo el proceso, sabíamos que en todas partes la diferencia era abismal entre la oposición y Maduro. Era totalmente abismal a favor precisamente del movimiento de María Corina de la oposición. Por lo tanto, eso era obvio. Ahora, ¿qué es lo que les queda? Bueno, les queda mucho. Les queda, en primer lugar, lograr que la solidaridad internacional sea creciente y permanezca, y que hayan respuestas contundentes de parte de gobiernos y organizaciones internacionales. A mí me gustaría, por ejemplo, que Estados Unidos se pronunciara un poquito más fuerte. Francamente te lo digo. Bueno, no, poquito. Sí. Se pronunciara bien fuerte. Vaya, por decirlo de algún modo. Yo quisiera que Estados Unidos fuera más contundente en sus pronunciamientos y que obviamente lograran zarandear a Nicolás Maduro y a toda esa camarilla que tiene él ahí, ¿no? Y que lo mismo hicieran pues otros gobiernos y otras organizaciones y otras instituciones internacionales, porque el apoyo internacional ahora mismo para el pueblo de Venezuela es elemental y es muy importante, aunque la gente diga que esto es un problema de los venezolanos. Sí, es un problema de los venezolanos, pero el apoyo internacional y por supuesto toda la fuerza que ejerza el mundo sobre Maduro, eso va a ser importante porque sabemos que la presión muchas veces hacen que esta gente pues se repliegue un poco para atrás. El pueblo de Venezuela es un elemento primordial, no pueden dejar las calles, cueste lo que cueste, y yo lo repito, a mí a veces me da cierta cosa decir esto, pero es que es así, objetivamente hablando, el pueblo de Venezuela no puede abandonar las calles, porque si abandonan las calles, todo se va a enfriar, todo va a caer ahí en un stand-by y las cosas van a volver a ser como fueron en el 2019, en el 18, en el 17, en el no sé cuánto y por ahí para allá. Entonces se va a repetir la misma historia si el pueblo de Venezuela se echa para atrás. María Corina Machado lo está haciendo excelentemente bien. ¿Usted cree, déjame ahí preguntarle porque veo que va a abordarla desde una perspectiva positiva, déjeme preguntarle, ¿usted cree que la forma en la que ella se está proyectando, vamos a decir que en vez de llamar al pueblo una rebeldía, en vez de decirle a esta gente lo que hay que sacarlo con candela, ella está trazando otra estrategia, buscando como que se apele a que la gente mantenga la calma, que no significa que se vayan para las casas, no por el estilo, sino que mantengan la calma y no abogar por la violencia, porque de cierto modo incluso es una estrategia hasta para protegerse ella como la figura y líder que es de todo lo que está sucediendo. ¿Crees que es una estrategia o crees que simplemente es su visión? Para mí es una estrategia, porque no creo que María Corina Machado esté haciendo nada de manera improvisada. Es una mujer extremadamente inteligente y todo lo que está haciendo yo creo que está proyectado y está planificado. Y creo que es muy sabio en el sentido de que quien tiene que poner la violencia son los violentos y los violentos son los del régimen. No es el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela hizo una demostración cívica extraordinaria el día 28 de julio en las elecciones, cuando fue a dar su voto de manera organizada, de manera disciplinada, sin ningún tipo de problema. Quienes empezaron como siempre lo hacen, quienes empezaron con la violencia fueron los del régimen, fue el Maduro y todos sus acólitos. Por lo tanto, el llamado de María Corina, que como bien tú has dicho, no es un llamado, váyanse para las casas, estén tranquilitos allí, porque ya tengo miedo. No, vamos a empezar diciendo que María Corina Machado tiene unos pantalones, pero más que bien puestos.
los tiene bien puestos por encima de la cintura, déjame decirte. Es una mujer súper valiente y una mujer súper inteligente. Por lo tanto, yo sí creo que el llamado es correcto. O sea, el pueblo no puede abandonar las calles, lo repito, pero obviamente tiene que hacerlo de manera cívica, de manera pacífica, de manera organizada e incluso de manera estratégica. Hay que pensar las cosas para que no sea toda una revuelta. Obviamente, el pueblo de Venezuela está tan indignado que muchos saldrán a la calle a hacer de las suyas, ¿no? Porque no es que yo esté justificando eso, pero es que obviamente ya la indignación y es que no lleva justificación, porque es totalmente entendible que ante la adversidad que se ha vivido durante tanto tiempo, ante tantos muertos que le han impuesto a ese pueblo por culpa de ese régimen, ante tanta represión, por supuesto que la gente va a salir y muchos van a perder los estribos, claro, como se dice, van a salirse de control y van a emprender su frustración contra lo primero que se encuentren que le represente algo que signifique ese régimen. Pero eso no significa que ese sea la tónica de las manifestaciones. Sí, el contexto la norma, no es la norma. Ni es el llamado. Y eso tampoco significa, sobre lo que usted está diciendo, o sea, las manifestaciones tienen que ser pacíficas, pero es que pacífico no significa que tú te vas a poner ahí a que te den golpes. No es pasivo, no es pasivo. Exacto. Pacífico significa que tú no llevas la bandera de la violencia por delante, pero si te agreden, tú estás en legítima defensa de defenderte. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ellos, el régimen, necesita que se genere ese caos, esa violencia, para ellos tener la justificación, que no la necesitan, pero vamos a decir, ante la opinión pública, de poder entonces reprimir, de poder usar todo ese arsenal que tienen contra el pueblo de Venezuela. Pero sin embargo, si el pueblo se sigue comportando de la manera inteligente y cívica que lo está haciendo, si en vez de tú querer ir a cortarle la cabeza, que todos tenemos ganas de que rueden la cabeza de todos esos tiranos, pero si en vez de eso lo que hace son sentadas, y lo que hace es presenciarte y hacer presión, pero sin que tú seas el que lleva la violencia por delante, le es mucho más difícil, no solo al régimen para reprimir, sino al mismo represor para agredirte. Por eso incluso es que usan todas estas técnicas que estamos viendo, que han implementado muy bien durante todas las manifestaciones que se han dado, tanto en Venezuela como en Cuba, de traer tropas de otros países, no solo porque ellos necesitan apoyo, sino que todos esos desgraciados que vienen de Cuba vistiendo supuestos uniformes de policía venezolana y todo eso, no tienen la misma empatía con el pueblo de Venezuela, al que la va a tener cualquier represor, el más chavista, el más madurista, no se va a sentir igual agrediendo a un venezolano que como los HP esos que mandaron de Cuba, que por supuesto van a sentir cero empatía por el pueblo venezolano. Pero lo hacen por eso porque saben que un militar venezolano no va a aguantar el mismo tiempo que le va a aguantar los 4 descarados esos que mandaron de Cuba. Pero ahora, esos que mandaron de Cuba son 4 descarados, son 2 o 3 aviones. Eso no aguanta el pueblo venezolano, no lo aguantan todos los militares que están ahí, menos los van a aguantar los 4 mosquitos negros esos que mandaron desde La Habana. Entonces hay que entender ese contexto y no nos podemos frustrar ni vertir todos nuestros desaciertos a lo largo de esta lamentosa trayectoria de 65 años en contra del proceso que se está viviendo en Venezuela. Y hay que apostar incluso porque va a salir bien, porque en el caso de que salga mal, ya estamos en lo malo. No va a ser una diferencia. Entonces, ¿por qué apostar por qué sentenciar la derrota cuando la batalla no ha terminado? Sí. No, y hay una cosa, Mario, ya para yo terminar la idea que tenía antes. Hay una cosa importante de lo que acaba de pasar con este proceso electoral en Venezuela, y es que por primera vez y de una manera contundente, innegable, porque ni el mismo Maduro puede poner la cabeza en la almohada pensando que fue como él dice, él sabe que no fue así. El pueblo de Venezuela ha dicho con una diferencia abismal, ha dicho: no queremos a Maduro, no queremos dictadura. Entonces, Maduro, vas a estar ahí si es que lograras quedarte ahí, que yo espero que no sea así. Si tú te quedas ahí, tú sabes que vas a estar frente a un pueblo que mayoritariamente no te acepta, y que lo ha demostrado. Por supuesto, pero no es lo mismo. Y esta vez se ha demostrado de manera contundente, porque entre las cosas que logró María Corina con su equipo fue precisamente llevar una organización tremenda, que a pesar de la circunstancia, ellos han podido presentar las actas y las pruebas ante la comunidad internacional de qué realmente fue lo que hizo el pueblo venezolano, por quién realmente votó, cosa que Maduro todavía no ha podido hacer,
porque sabe que no tiene la verdad y porque sabe que si lo hace, lo único que si presenta verdaderamente. Lo que tiene es un fraude. Exacto. Entonces es imposible porque además es incontrastable. Si él presenta su mentira, es incontrastable con los resultados verídicos que ha presentado María Corina Machado y su equipo. Ahora bien, yo quería decir una cosita, Mario, antes de darle la palabra. Con respecto igual a lo primero que estamos analizando, ¿no? Que son cómo se ve el proceso electoral. Yo soy incluso partidario de que elecciones en dictadura no funcionan, simplemente porque se contrapone al concepto mismo de las elecciones. Si hay una dictadura, ¿cómo va a haber elecciones? Y si hay elecciones, entonces no hay dictadura. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente, yo creo que obvia el sentido de todo esto. Una cosa es que sean unas elecciones genuinas, legítimas y perfectas o supuestamente perfectas como debe funcionar en un país donde hay un Estado de Derecho, donde hay un debido proceso, donde hay una república o cualquier otro gobierno bien instituido con su separación de poderes y con sus instituciones funcionales, realmente funcionales y no sesgadas y controladas por un solo ente. Eso es una cosa. Y otra cosa es que se use ese recurso que bajo la constitución que sea o bajo incluso el marco jurídico del derecho internacional te da ese derecho de, si no es por unas elecciones, porque constitucionalmente lo puedes hacer ante un plebiscito vinculante, donde tú sales a obligar a someter al régimen a una votación popular. Ese proceso no significa que el proceso sea legítimamente correcto o constitucionalmente correcto. No. Lo que significa es que ese proceso, al final del día, sigue sometiendo a la tiranía a una votación. Y al final del día, cuando la tiranía actúa como tiranos, y hacen todas sus artimañas fraudulentas y terminan impugnando las elecciones y terminan imponiéndose en el poder por su soberana voluntad, entonces es el momento donde ocurre lo que está pasando en Venezuela, que es ese estallido social, ese momento donde al unísono todos aquellos que han participado en ese proceso entienden el toque de huello clarito y salen a pelear su libertad, porque al final del día eso es lo que se estaba buscando. María Corina, su equipo y todos los que han participado en ese proceso sabían que Maduro iba a hacer el fraude, como ustedes bien lo han dicho. Esa jugada estaba cantada y ellos no estaban esperando nada menos del señor dictador. Exacto. La estrategia era esta. Exacto. Hacerle entender al pueblo que tenían que salir a las calles a pelear por su libertad, pero anteriormente te estoy diciendo, este es el camino, te estoy marcando el paso, te estoy dando la guía del sendero, para que cuando llegue el momento salgamos todos al unísono como lo está haciendo el pueblo de Venezuela. Y ahora sí es el momento de derrocar al tirano. No es en las elecciones, no era lo que iba a sacar, las elecciones no era lo que iba a sacar a Maduro, es el proceso de ir empatizando a la gente, de ir reviviendo esa necesidad de entender de lo único que necesitas es libertad, y de ahí radica el resto de tus problemas en tu vida diaria. Y todo ese movimiento fue incentivando esa esperanza que muchas veces el mismo sistema, la misma decadencia en la que se vive, te hace ir perdiendo poco a poco, porque una de sus estrategias es estirparte la voluntad, las ganas de ser libre, las ganas de salir a oponerte al régimen porque te sientes pequeño, porque te sientes que estás solo, porque te sientes que es superior a ti lo que estás viviendo y que nada lo va a cambiar. Y sin embargo todo este proceso fue exacerbando y fue desmitificando todo eso de lo que el venezolano estaba impregnado. Y ahora, después del 28 de julio, cuando hicieron uso de su derecho al voto y se dieron cuenta que los defraudaron, que los robaron, todos salieron a las calles, y es ahí, en las calles, donde van a recuperar la libertad. Por eso es desobediencia civil, es insurrección lo que se demanda. No hay retorno a las casas, no se pueden retirar de las calles hasta que el tirano no salga. Exacto. No, lo has dicho, Renier, y estoy plenamente de acuerdo. Esto comenzó el 28, pero no por la mañana cuando abrieron las urnas. Comenzó en la noche, cuando todo el mundo dijo, ¿qué va a decir María Corina? ¿Y qué va a decir el señor Edmundo González? No, comenzó desde antes, con toda la campaña, claro, pero digo, que ellos hicieron. Por supuesto. Pero sí, digo, María dice la carga en machete. La carga en machete. Cuando María Corina, todo el mundo decía, ¿qué va a decir? Irá a reconocer que, bueno, hemos perdido. Irá a aceptar la derrota. Y lo que hizo fue decir, felicitar al señor Edmundo González, que ha sido el presidente electo. Ahí fue que arrancó de verdad el plan que tenía María Corina. Porque obviamente otra cosa no se podría esperar de Maduro. Y menos María Corina,
desde que la anularon a ella para que se Exacto. pudiera presentar. Sí. Entonces ha sido Exactamente. una jugada magistral de María Corina. Y ella merece... Bueno, y de su equipo, ¿no? Y de su María equipo, Corina como por supuesto. punto de referencia, pero al Claro. final son muchísima gente Claro, implicada, claro. tanto dentro como fuera. Sí, y ella merece, por lo tanto, el apoyo de todos, incluso de los que sean escépticos, porque realmente ha demostrado valor y ha demostrado que le ha movido el piso a la dictadura. Estamos en un momento en el que el cambio puede llegar absolutamente. Entonces, merece que la apoyen. Si tú eres un venezolano que está escéptico, mira, pon el escepticismo a un lado. Porque en momentos como este, lamentablemente, se vuelve cómplice de la dictadura de Maduro. Como, El bajar los ánimos, el decir no va a pasar nada. Exactamente. es como mismo hemos dicho muchas veces aquí, Exacto. si el silencio te hace cómplice, Exacto. si el silencio te hace cómplice, imagínate tú el formar parte Ese es el de silencio de los corteros. Sí. exacto, de desmotivar a la gente Sí. o de simplemente no participar, ser neutral ahora mismo no tiene razón de ser. O estás con los chavistas o estás con quien se le está oponiendo. Sí. Y yo entiendo que haya mucha gente que no sea, vamos a decir, seguidor de María Corina o que no lo hará porque ha tenido un pasado político con una proyección muy socialista. Pero es que en Venezuela no existe una derecha políticamente hablando. Exacto. La mayoría son socialistas o de centro. Yo he escuchado centro derecha, que eso me parece una locura, pero bueno, ¿sabes? Pero no hay esa proyección más derecha como lo entendemos aquí en América, como lo hemos visto en otros países. No existe. Y el punto está en que, mire, yo estaba hablando casualmente ayer en un space en X. Con varias gente, o sea, había muchísimos cubanos, gente que, ¿sabes? Los que asiduamente estamos ahí, pero también habían venezolanos y incluso uno de ellos fue prisionero político en 2 ocasiones, cuando los sucesos del 2017 y otra vez por una traición de la oposición de Leopoldo López y tal. Bueno, este muchacho me dice, no, mira, yo te voy a decir, yo entiendo, vamos a decir que entiendo en parte, ¿no? Lo que está diciendo, pero si Cabello ahora mismo corta la cabeza, o sea, hace que la cabeza de Maduro ruede y pues lo elimina, ¿no? Él con eso, aún así con eso, no va a lavar la sangre que hay en sus manos, no va a dejar de ser un criminal y por tanto a mí no me sirve porque lo que hay es que sentarlo en la silla de los criminales a él y a Maduro, a ambos. Y yo le dije, pues sí, en eso tiene razón, pero tú sabes qué es lo que pasa, que si Maduro no cae, si Maduro no sale del poder, ¿tú sabes quién se va a sentar en esa silla de los juzgados? Nadie. Nadie se va a sentar en esa silla de los que van a ser juzgados y van a hacer que por lo menos el pueblo venezolano tenga algo de justicia, porque sabemos que muchos de ellos, sobre todo Maduro, su familia, tiene sus propiedades en Turquía y han movido el oro de Venezuela fuera de Venezuela, en Reino Unido y en Turquía. O sea, sabemos que ellos tienen cómo escapar y su plan B, vamos a decir, bien estructurado. Pero sin embargo, en el momento donde ellos abandonen el poder, en el momento donde ellos salgan del país, no solo van a dejar ese vacío de poder donde la oposición venezolana, donde el pueblo venezolano va a poder hacer posesión de la República de Venezuela, sino que también van a quedar por el medio todos aquellos que también tienen sus manos manchadas de sangre, que también han cometido crímenes de lesa humanidad y van a poder ser juzgados. Y no significa que van a ser los únicos, sino que van a ser los primeros, porque los otros, los grandes, los peces gordos, los sátrapas, serán cazados, serán perseguidos y en el mejor de los casos para ellos tendrán que vivir como lo que siempre ha sido, como unas ratas escondidas en sus cuevas. Entonces hay que entender ese proceso. O sea, yo entiendo que tú no seas seguidor de María Corina, yo entiendo que no te guste su proyección socialista, a mí tampoco me gustan los socialistas y yo lo he dejado claro aquí, pero es que hoy no se trata de socialismo, hoy no se trata de política, hoy se trata de libertad, de dignidad, de poder derrocar a la tiranía. Y para que eso suceda, lo primero que tiene que pasar es que Maduro y sus acólitos, su cartel, salgan del poder. Exacto, exacto. Y de esto es lo que se trata, Reniel, y por lo tanto yo creo que o te haces a un lado y te quedas fuera de la historia, o participas con uno de los 2 ejércitos que están en el tablero de ajedrez. Uno es el tablero de Maduro y el otro es el de María Corina. No queda de otra. Y María Corina realmente ha demostrado ser audaz, ser muy valiente, ser una gran estratega, ser muy valiente. Y yo repito, ya dio jaque A. Ahora lo que falta es que dé el mate. Y apuesto porque lo va a dar. Así mismo. Bueno, y como yo dije ahorita, hace falta, por supuesto, que el mundo se gire para la situación de Venezuela y que haya apoyo internacional fuerte. Hace falta que sea muy fuerte
Lamentablemente, por ejemplo, en la OEA se intentó, pero algunos países se abstuvieron, otros no participaron, y ahí tenemos la lista para saber quiénes son esos países de la región que siguen apoyando y siguen dando su visto bueno a las dictaduras como la de Maduro. Porque ahí está, lo vimos, ¿no? El resultado de lo que pasó en la OEA. Ustedes saben que yo con respecto a eso, si bien son decisiones y situaciones o contextos, ¿no?, que son muy necesarios para el proceso que se está viviendo, yo ahí sí tengo mi poco de escepticismo, ¿no? Sobre todo porque es lo que la evidencia empírica y el precedente demuestra, ¿no? Yo creo que apostar porque el desenlace o la esperanza de que esto, de todo lo que se está viviendo en Venezuela, llegue a buen puerto, apostar a que todo funcione mirando en la comunidad internacional, es tan desacertado como pensar que las elecciones en sí iban a sacar a Maduro. La apuesta tiene que ser por la gente en las calles. La apuesta tiene que ser porque el venezolano entendió que no se puede retirar de las calles y que la pelea se tiene que dar ahí. La apuesta tiene que ser al pueblo venezolano. Sí. La comunidad internacional, la OEA, el Departamento de Estado, el Parlamento Europeo y la madre que los parió van a apostar, como siempre han hecho toda su vida, al caballo ganador. Y el caballo ganador tiene que ser el pueblo de Venezuela, entendiendo que no pueden volver a la normalidad hasta que Maduro abandone el poder. Es ahí donde tenemos que hacer la fuerza y desde mi punto de vista lo que tenemos que incentivar. De hecho, ese mismo proceso, sobre todo el que salgan a las calles y con ese entendimiento, es el que hay que replicar en Cuba, es el que hay que replicar en Nicaragua, es el que hay que replicar en Bolivia, incluso en Colombia y en Brasil. Porque ahora es el momento donde las tiranías están enfocadas en Venezuela y donde no se van a poder reagrupar y hacer como han hecho en otros contextos donde se ha dado, como el caso 11 de julio del 2021, que entonces las tropas en vez de ir de La Habana a Caracas, fueron de Caracas a La Habana. Exacto. Este es el momento y es también un mensaje para el pueblo de Cuba. Cubano, es tu momento, levántate, sal para la calle a pelear por tu libertad. Ahora más que nunca, el régimen no solo está cagado, sino está debilitado, porque se sabe que hay cubanos en Venezuela reprimiendo a los venezolanos. Sal y aprovecha que ellos están atendiendo lo que pasa en Venezuela, porque se sabe que desde los departamentos de inteligencia de La Habana es donde se está orquestando todo este circo y toda esta represión al pueblo venezolano. Así que ahora es el momento. Si estabas esperando por un día, es hoy. Dale para la calle a pelear por tu libertad. Aprovecha el contexto que se está viviendo. Únete al pueblo de Venezuela y sal a pelear por tu libertad. Y fíjate, sí, para aclarar un momentico aquí a Reinier, porque ahorita yo lo dejé claro, pero parece que no entendiste. Cuando yo hablo del apoyo internacional, no estoy diciendo que el apoyo internacional es la solución para el pueblo de Venezuela, y lo dije ahorita. Por supuesto que los elementos más importantes son el pueblo y, como decíamos anteriormente, que finalmente las Fuerzas Armadas y Represivas de Venezuela decidan pasarse del lado del pueblo y del lado de la verdad, ¿no? Del lado de aquellos que son mayoría. Pero no es menos cierto que el apoyo internacional ejerce una presión sobre las dictaduras que hacen que éstas se debiliten. Porque obviamente no es lo mismo que tú empieces como dictadura, tú empieces a tener solidaridad de este, del otro y apoyo de aquel y del más allá, a que todo el mundo te vire la espalda y sencillamente no te reconozca. Como ha hecho, por ejemplo, el presidente de Panamá, que rompió relaciones diplomáticas, ¿no? y varios países. Y varios países más. De Panamá, por Argentina, por ejemplo, Milei se ha portado exquisitamente bien, ¿no? Y de hecho yo le entendí, yo lo que me referí, o sea, yo lo que quise dar también mi opinión, y lo que dije fue, yo creo, no yo estoy de acuerdo plenamente, ¿no? Pero lo que le digo no fue basándome en lo que usted dijo, sino que yo creo que la apuesta a que todo salga bien dependa de la comunidad internacional es desacertado. Sí. Y para mí es incluso lo mismo que pensar que iba a ser el proceso electoral en sí, por sí solo, quien iba a sacar al régimen. Todo esto es parte de una organización, todo esto es parte de un proceso que va más allá de unas simples elecciones o de un simple apoyo de la comunidad internacional. Sí. Por eso yo digo, es desacertado pensar que esa es la solución. Pero no es basándome en lo que usted dice, sino desde un punto de vista que es mi criterio. Claro, por supuesto. Y sobre todo enfocado en que la gente sale a las calles y lo que usted dijo, que los militares se pasen del lado. Pero es que lo hemos dicho también aquí, la gente, si el pueblo, por eso aquí el eslabón es el pueblo de Venezuela en las calles. Es con nombre y apellido, no es solo.
es con nombre y apellido. El pueblo de Venezuela en las calles. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que los militares mismos van a decir, mira, esto no hay quien lo lleve a cabo. Esto no hay quien lo aguante. Yo no puedo seguir reprimiendo a la gente. ¿Entiendes? Porque hay gente mala en todas las sociedades. En todas las sociedades hay HP. Pero también hay gente que a veces la vida los llevó ahí, pero no son esos monstruos como los que están ahí arriba, que sí, como por supuesto, ellos no son los que están en las calles, pues te empujan, y con una pistola atrapa que si viras te tiro, así que dale para adelante. Sí. Porque así funcionan los regímenes. Entonces, a eso es lo que yo me baso y eso es clave. Cuando los venezolanos en las calles lleven a los militares al punto de que les cueste reprimirlo, en ese momento los militares se pasarán y ahí sí, Maduro se acabó huirá. Maduro, sí. exacto. Se acabó el régimen. Sí. No, Renier, yo te iba a aplaudir en el momento que hiciste el llamado tan bueno que hiciste a nuestra gente hoy. Nunca mejor hecho, porque de hecho fue lo primero que empecé diciendo en el podcast. Hoy es 5 de agosto, pero además de ser 5 de agosto es domingo. Recordemos que el 11 de julio del 2021 fue domingo. Entonces este año coincide que es domingo el 5 de agosto. Y que hoy 5 de agosto muchos de los represores que están para salir a las calles y darle golpes a ustedes no están en La Habana. Están en Venezuela, lamentablemente con órdenes de matar a venezolanos, pero no están en La Habana. Es el momento de moverles el piso y es el momento de salir a las calles en La Habana también. Si Caracas está en las calles, La Habana también tiene que estar en las calles. Esto es muy importante, es la hora. Si las dictaduras se están tratando de ayudar, bueno, los pueblos tienen que tratar de ayudarse. Así mismo el mejor apoyo que le puede dar el pueblo de Cuba al pueblo venezolano es salir a las calles también. Y lo que se arma, mis hermanos, es tremendo. Imagínate. Y si, como tú decías, Renier, que estoy de acuerdo contigo, la comunidad internacional, la OEA, la ONU, están demostrando ser lo que son. Eso es. ¿Para qué hablar de eso? Pero tú tienes razón en una cosa. Van a apostar por el caballo ganador. Es así. Es que es lo que siempre han hecho. Y voy a decir más. No solo la ONU y no solo la OEA, hasta China y Rusia. Claro. Que lo que están es para el dinero. China, que está seguirse metiendo aquí. Mira, China está haciendo negocio en El Salvador con Bukele, que ha sido súper crítico a lo que está pasando en Venezuela. China lo que quiere es que el que esté en Venezuela haga negocio con él. Y en este momento te voy a decir algo. Lo mismo Putin que Xi Jinping están despreciando a Maduro, porque es un monigote. Y Roma paga a sus traidores, pero los desprecia. Así que Maduro en este momento no tiene ni gracia ni para los chinos ni para los rusos. Es el momento, caballero. Es el momento. Es el momento, exactamente. No hay de otra. Es una realidad, es el momento, no solo de los cubanos y los venezolanos, yo creo que de todos los pueblos que de un modo u otro están sufriendo algún tipo de opresión, algún tipo de represión, porque sabemos que las dictaduras comunistas son Nicaragua, Venezuela, Cuba. Bolivia está sumergida en esos procesos, aunque gracias a Dios para los bolivianos ellos tienen algún tipo de, vamos a decir, de oposición, de gente leal al pueblo venezolano, boliviano dentro de las alcaldías y de las comunidades. Y puedan hacer un poquito más, ¿no? Por los bolivianos, incluso por hacerle oposición a ese régimen. Pero también, como hemos dicho, los colombianos que están aspirando a sacar a Petro en las elecciones, que no esperen a las elecciones el año que viene. Este es el momento también de ponerse de parte del pueblo de Venezuela y hacer esa sinergia en nuestro continente. Vaya, tantas veces que se ha hablado y tanta mierda y tanta mentira que han hablado los socialistas de los latinoamericanos unidos. Bueno, ahora es cuando hace falta los latinos unidos, pero contra el comunismo, contra los totalitarismos y contra el socialismo. Ahora es cuando hace falta y hacernos eco de todo esto que está pasando. Y ustedes lo decían y lo hemos dicho 1.000.000 de veces aquí. La gente en las calles es la solución. De ahí es donde no se puede salir y de esto se tiene que hacer eco los cubanos, de esto se tienen que hacer eco los bolivianos, los nicaragüenses, porque ya los venezolanos están marcando el paso. Es hora de seguirlo y es hora de tumbar las tiranías. Y como usted decía, si Venezuela está en las calles, Cuba también, Nicaragua también, Bolivia también y el mundo libre también. Así debería ser. Sí, y en el hemisferio norte estamos en el verano, pero en el sur están saliendo casi del invierno. ¿Qué viene después del invierno? La primavera. Bueno, pues es la primavera de América Latina. Es la hora de acabarnos de liberar y de que llegue la prosperidad a nuestros países. Es la hora de ser el caballo ganador. Para que lo mismo la OEA, que la ONU, que China, que Rusia aplaudan a los pueblos. Y tengan que someterse a la voluntad del soberano. Señores, también yo quería traer otra cosa a colisión. Sabemos que nos enteramos un poco tarde. Fue corre. Ustedes estaban haciendo otro tipo de gestiones. Pero a pesar de eso, yo pude acudir a una manifestación que se hizo frente a la Casa Blanca, apoyando a los venezolanos, de la comunidad de venezolanos en Washington, D.C. Y ahí estuvimos con
pues uno de sus consignas, ¿no? Cierren los centros de tortura. Pide que cierren los centros de tortura y hace alusión a este centro, al helicoide. Que por cierto, Maduro no está contento con el helicoide, quiere más. Ha hecho más. Anunció que van a abrir más centros de tortura. Pero ha sido tan resonado, ¿no? Este es el lugar donde masacran, donde torturan, donde intentan doblegar la voluntad de los venezolanos dignos que no se quieren someter a ese régimen. Y pues ahí estuvimos, recogimos imágenes que también le vamos a estar regalando al final de nuestro podcast para hacernos sentir, para que se unan, para que si no lo han vivido, si se están enterando por primera vez en este podcast, pues entiendan de qué va toda esta lucha y por qué es tan necesario que todo aquel que cree en la libertad, todo aquel que crea en los derechos humanos, todo aquel que cree en la vida, entienda que es un deber participar, apoyar y hacerse eco de la necesidad de libertad del pueblo de Venezuela y, como hemos dicho, de Cuba, Nicaragua y Bolivia. Es momento de apoyar. El silencio te hace cómplice. Y la apatía también. Es hora de ponerse del lado correcto de la historia. Sí, y Mario decía que Maduro está abriendo nuevas prisiones y nuevos centros quiere hacerlo, por supuesto, nuevos centros de tortura, pero también ellos han abierto una aplicación para que la gente denuncie a aquellos que salen a manifestarse. Venezolano, por favor, yo no sé si algún venezolano de eso me estará viendo, no sé, pero es un llamado muy válido. Tú te estás muriendo de hambre y estás padeciendo exactamente las mismas dificultades de aquellos que se están manifestando. Si tú no te quieres manifestar, al menos cállate la boca y no eches para adelante. No seas un chivato, como decimos nosotros los cubanos, y eches para adelante a aquel que sale a manifestarse, porque el que se está manifestando no solamente por su propia libertad, sino también por la libertad de todos los venezolanos. Por favor, un poquito de dignidad y de humanidad. No echen para adelante a los que salen a manifestarse, porque luego terminan o masacrados en la calle, o terminan en el helicoide siendo torturados, o terminan con años de cárcel. Y eso realmente va a caer sobre la conciencia de todo aquel que escriba en esa app el nombre de alguno de esos venezolanos. Y es que por eso José Martí es tan grande, ¿no? Porque a pesar de haber vivido en otro siglo, sus palabras nos impactan y nos iluminan a día de hoy, ¿no? Y como él lo dijo, si no tienes el valor, el decoro de luchar por la libertad, por lo menos el silencio, apártate. Exacto. No estorbes ante los que sí tienen el ímpetu de pelear por él. Exactamente. Así que, señores, nada, yo creo que hemos hecho un podcast muy necesario apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad y por el reconocimiento, no de Maduro. Él no tiene que reconocer nada, él lo único que tiene que salir de ahí huyendo o quedarse y someterse a la justicia, cosa que no creo que haga, porque él y todos los comunistas como él están caracterizados de algo que es la cobardía. Pero sí creo que es momento, ¿no?, de que se reconozca al presidente electo por el pueblo soberano de Venezuela, que es Edmundo González, que Maduro caiga y que el mundo entero pueda celebrar esa victoria contra el narcocomunismo. Ese cartel llegó a su fin y el pueblo de Venezuela es el eslabón clave para poder derrocarlo en las calles sin retorno hasta que el tirano caiga. Que así sea. Que así sea. Así que, pastor, nunca mejor que hoy una oración para el pueblo venezolano y todo el proceso que está viviendo. Cómo no, con mucho gusto. Dios Todopoderoso, tú sabes que Maduro se ha intentado hasta reír de ti, porque ha utilizado tu nombre en vano. Ha fingido incluso que es cristiano, e incluso montó un operativo con ayuda de su hijo Nicolásito, que le pusieron por nombre el Buen Pastor, para engañar a los venezolanos y para utilizar su fe. Se ha intentado reír de ti, pero de ti no se ríe nadie. Por lo tanto, el que le va a aplicar la última jugada a Nicolás Maduro eres tú. Gracias porque estás presente con el pueblo venezolano y gracias porque estás llevando adelante a María Corina con ayuda de tus ángeles guardianes que acampan alrededor de ella y también del Señor el mundo. Dios Todopoderoso, gracias porque me permitiste vivir el 5 de agosto del año 1994. Estos 30 años me pesan. En aquel momento me permitiste ver el origen de todo lo que se estaba fraguando con Venezuela. Pero te pido que ahora mismo me estés permitiendo ver el final de la dictadura, así como me permitiste ver a Hugo Chávez en el aula magna de la universidad ensuciando ese lugar. Gracias porque ahora me estás permitiendo ver el final.
y ese final lo vamos a ver todos nosotros. Gracias porque en este 5 de agosto, aniversario 30 del Maleconazo, el pueblo venezolano está en las calles, pero el pueblo cubano se va a sumar igual que el de Nicaragua. Gracias porque ha llegado la primavera de Latinoamérica. Gracias porque estás con nosotros. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.